El Comentario Podcast presenta, El Informativo Criminal. Bienvenidos a todos los oyentes de este programa El Informativo Criminal, un espacio dirigido y realizado por Agustín Sancho Cubero, que se ofrecerá, un vez por semana en este podcast para analizar con lupa, rigor y profundidad la crónica negra que sacude nuestras fronteras y nuestras calles. Hoy no traemos simples titulares, sino una inmersión completa en la realidad del crimen organizado que opera en la península ibérica. Una radiografía de la lucha incansable de la Guardia Civil y la Policía Nacional contra gigantes invisibles y enemigos que mutan cada día. El panorama del narcotráfico y la delincuencia organizada en España ha sufrido una transformación radical en los últimos tiempos, convirtiendo el territorio nacional no solo en la puerta de entrada de Europa, sino en un tablero de ajedrez donde se mueven fichas de cárteles transoceánicos, mafias del este y clanes locales que han heredado el negocio de sus padres pero lo gestionan con la mentalidad de una multinacional tecnológica. Si miramos hacia el sur, hacia ese estrecho de Gibraltar que separa dos continentes pero une dos mundos de oferta y demanda, la situación ha evolucionado hacia una guerra de desgaste y tecnología. Las fuerzas de seguridad se enfrentan a una hidra de 1000 cabezas donde cortar una ruta solo significa la apertura inmediata de otra más peligrosa y sofisticada. Comenzamos nuestro análisis en las costas andaluzas y el litoral levantino, donde la presión policial ha obligado a los narcotraficantes a mirar hacia el cielo. En operaciones recentísimas, la Guardia Civil y la Policía Nacional han desmantelado organizaciones que, ante el blindaje marítimo, han optado por el puente aéreo del hachís. No hablamos de grandes avionetas, sino de la utilización de helicópteros privados que realizan vuelos rasantes, casi suicidas, para evitar los radares del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior. Estas aeronaves, adquiridas en el mercado negro o alquiladas bajo empresas fantasma, aterrizan en fincas privadas de difícil acceso en la provincia de Sevilla o Málaga, descargan fardos en cuestión de minutos y vuelven a despegar antes de que cualquier patrulla pueda interceptarlos. Lo curioso y alarmante de este fenómeno es la profesionalización de los pilotos, muchos de ellos procedentes de países del este o exmilitares latinoamericanos, que cobran fortunas por cada viaje exitoso, convirtiendo el cielo del sur en una nueva autopista de la droga. Sin embargo, el mar sigue siendo el gran escenario de este drama. La prohibición de las narcolanchas, esas embarcaciones semirrígidas de alta velocidad equipadas con motores fuera borda de gran potencia, ha generado un efecto rebote inesperado pero previsible para los analistas de inteligencia. Lejos de desaparecer, estas embarcaciones se han convertido en un bien de lujo y en el centro de una logística criminal propia. Ahora, las organizaciones no solo trafican con hachís o cocaína, sino que trafican con la propia infraestructura. Se han detectado astilleros clandestinos en el interior de Portugal y Galicia donde se fabrican estas lanchas, que luego son botadas al mar aprovechando la noche y transportadas hasta el estrecho. La reciente colaboración entre la Guardia Civil y la Guardia Nacional Republicana de Portugal ha puesto de manifiesto que el río Guadiana y las costas de Huelva son el nuevo punto caliente, donde los clanes intentan burlar la presión que se ejerce en el campo de Gibraltar. En estas operaciones conjuntas se han intervenido decenas de embarcaciones listas para ser cargadas, demostrando que la logística es tan importante como la mercancía. Pero si hay algo que define el estado actual del narcotráfico es la figura del petaquero. Estos individuos, a menudo jóvenes reclutados en barrios deprimidos con la promesa de dinero rápido, son los encargados de suministrar combustible a las narcolanchas que permanecen días o semanas en alta mar, esperando el momento propicio para alijar. El petaqueo se ha convertido en un delito en sí mismo y en una profesión de riesgo extremo. Las embarcaciones cargadas con miles de litros de gasolina son bombas flotantes que surcan las aguas a toda velocidad, poniendo en peligro no solo a sus ocupantes sino a cualquier embarcación de recreo o patrullera que se cruce en su camino. La temeridad de estos nuevos actores del crimen es tal que no dudan en embestir a las fuerzas de seguridad para proteger su carga, generando episodios de violencia que han conmocionado a la opinión pública y han obligado al Ministerio del Interior a reforzar los medios materiales y jurídicos de los agentes. Si nos adentramos en tierra firme, la creatividad para la ocultación de estupefacientes ha alcanzado cotas que rozan el surrealismo. Los agentes de aduanas y las unidades caninas se enfrentan a un desafío constante donde nada es lo que parece. En las últimas semanas, se han descubierto partidas de hachís y cocaína ocultas con métodos que denotan una ingeniería química avanzada. Ya no basta con esconder la droga en dobles fondos, ahora se mimetiza con la carga legal.
Hemos visto cómo se intervenían falsas naranjas, fabricadas con resinas y látex, que imitaban a la perfección la textura y el peso de la fruta real, pero que en su interior escondían bolas de hachís de gran pureza. Estas falsificaciones son tan perfectas que a simple vista son indetectables, y solo el olfato entrenado de los perros o los escáneres de última generación pueden revelar el engaño. Del mismo modo, se han encontrado latas de conserva y bebidas modificadas industrialmente, con mecanismos de apertura magnética que permiten acceder al doble fondo sin romper el precinto original, permitiendo que la droga viaje mezclada con mercancía lícita en los estantes de los supermercados o en los contenedores que cruzan el Atlántico. Y hablando del Atlántico, es imposible entender la situación actual sin mirar hacia Galicia. La histórica puerta de entrada de la cocaína en Europa sigue activa, pero los actores han cambiado. Los viejos capós del tabaco y la fariña han dado paso o se han aliado con grupos criminales internacionales, especialmente con el Cártel de los Balcanes. Esta organización, compuesta por células paramilitares procedentes de Europa del Este, se ha hecho fuerte en el tráfico marítimo, controlando la estiba en los puertos y utilizando métodos de violencia extrema para asegurar sus envíos. La presencia de estos grupos en España ha traído consigo un aumento de los ajustes de cuentas y una militarización de la delincuencia. Ya no es extraño encontrar arsenales de guerra en los registros domiciliarios, fusiles de asalto, granadas y chalecos antibalas son ahora herramientas de trabajo habituales para proteger las guarderías, donde se enfría la droga antes de su distribución. La colaboración de la DEA estadounidense con la URICO de la Policía Nacional ha sido clave para golpear a estas estructuras, revelando que las decisiones que se toman en las montañas de Sinaloa o en las selvas de Colombia tienen una repercusión directa en las rías gallegas o en los puertos de Valencia y Algeciras. Uno de los fenómenos más inquietantes es la implantación de la llamada macromafia en territorio español. Estos grupos, originarios de los Países Bajos y Bélgica pero con raíces en el norte de África, han trasladado parte de su infraestructura a la Costa del Sol y Cataluña. Su especialidad no es solo el tráfico de cocaína y hachís, sino también el lavado de dinero y, más recientemente, la producción de drogas sintéticas. La Policía Nacional ha desmantelado laboratorios clandestinos en zonas rurales de Tarragona y Barcelona que nada tienen que envidiar a las fábricas farmacéuticas legales. En estos laboratorios, cocineros químicos traídos expresamente desde el extranjero procesan metanfetaminas y otras sustancias de diseño destinadas al mercado europeo. El peligro de estas instalaciones es mayúsculo, no solo por la salud pública, sino por el riesgo de explosiones químicas y la contaminación ambiental que generan los vertidos tóxicos en ríos y campos cercanos. La capacidad operativa de la macromafia, unida a su extrema violencia y su falta de escrúpulos para amenazar a periodistas, abogados y jueces, representa uno de los mayores desafíos para el Estado de Derecho en la actualidad. En el ámbito de la delincuencia económica, la Unidad Central Operativa, la famosa UCO de la Guardia Civil, sigue demostrando por qué es una de las unidades de investigación más prestigiosas del mundo. El rastro del dinero es la sangre que mantiene vivo al crimen organizado, y cortar ese flujo es tan importante como incautar los alijos. Las investigaciones recientes han destapado tramas de blanqueo de capitales que utilizaban criptomonedas y NFTs para mover millones de euros sin dejar rastro en el sistema bancario tradicional. Organizaciones criminales asentadas en el Levante español habían creado complejos entramados de empresas pantalla, supuestamente dedicadas a la tecnología o la inversión inmobiliaria, que en realidad servían como lavanderías gigantes para los beneficios del narcotráfico. Lo curioso es cómo estos delincuentes de cuello blanco, que nunca tocan la droga, viven en urbanizaciones de lujo y se mezclan con la alta sociedad, actuando como banqueros en la sombra para los cárteles. La operación contra estas estructuras financieras ha requerido meses de análisis de datos, pinchazos telefónicos y vigilancia discreta, culminando en detenciones que han hecho temblar los cimientos de la economía sumergida en varias provincias. No podemos olvidar el papel de la tecnología en la lucha contra el crimen. La delincuencia organizada española ha adoptado el uso de drones no solo para vigilar las descargas de droga, sino para realizar contravigilancia sobre los cuarteles de la Guardia Civil y las comisarías. Se han detectado drones sobrevolando los patios de los edificios policiales para controlar los turnos de los patrullas y saber cuándo es seguro actuar. Ante esto, las fuerzas de seguridad han tenido que desplegar sistemas inhibidores y unidades antidrón, convirtiendo el espacio aéreo en un nuevo frente de batalla invisible. Además,
El uso de aplicaciones de mensajería encriptada sigue siendo el talón de Aquiles de muchas investigaciones. Cuando los servidores de estas aplicaciones son intervenidos por agencias internacionales como Europol o el FBI, la cascada de información que llega a la policía española permite resolver casos que llevaban años estancados, identificando a los cabecillas que se creían intocables detrás de sus apodos digitales. La situación en el campo de Gibraltar merece un capítulo aparte. A pesar del plan especial de seguridad que ha saturado la zona de agentes, la capacidad de adaptación de los clanes es asombrosa. Ante la presión en la costa, han trasladado sus operaciones río arriba, convirtiendo el Guadalquivir en una autopista fluvial. Las narcolanchas, aprovechando la potencia de sus motores, remontan el río a velocidades de vértigo, navegando de noche y ocultándose en caños y brazos de río inaccesibles por tierra. La Guardia Civil ha tenido que adaptar sus tácticas, utilizando embarcaciones más ligeras y rápidas, y colaborando estrechamente con el Servicio de Vigilancia Aduanera para emboscar a estos transportistas en su propio terreno. Es un juego del gato y el ratón donde el conocimiento del terreno es vital, y donde los narcos cuentan a menudo con una red de puntos o informantes en tierra que les avisan de cualquier movimiento policial, una red social corrupta que dificulta enormemente la labor de los agentes. Por otro lado, la delincuencia organizada no solo se dedica al tráfico de sustancias. El tráfico de seres humanos y la explotación laboral son negocios al alza que a menudo se entrelazan con las rutas de la droga. Redes criminales que traen inmigrantes de forma irregular utilizan las mismas embarcaciones y contactos para mover hachís, tratando a las personas como simple mercancía. La crueldad de estas mafias ha quedado patente en operaciones recientes donde se ha liberado a víctimas que vivían en condiciones de esclavitud, obligadas a trabajar en plantaciones de marihuana indoor, que proliferan por toda la geografía española. Estas plantaciones, ocultas en naves industriales o chalets de lujo alquilados, requieren de un mantenimiento constante, y las mafias utilizan a personas vulnerables para que vivan encerradas cuidando las plantas, bajo amenaza de muerte para ellos o sus familias en sus países de origen. El fraude eléctrico asociado a estas plantaciones es otro problema añadido, provocando cortes de luz en barrios enteros y generando un riesgo de incendio muy elevado debido a las instalaciones precarias. La colaboración internacional es la piedra angular de la estrategia española. La presencia de oficiales de enlace de la policía francesa, italiana y estadounidense en los centros de inteligencia españoles es constante. Recientemente, se ha puesto el foco en la conexión con Sudamérica y la presencia de emisarios de los cárteles mexicanos en Madrid y Barcelona. Estos notarios del crimen viajan a España para supervisar la llegada de la mercancía y asegurar que los pagos se realicen, actuando como embajadores del terror. Su perfil bajo, vistiendo trajes caros y alojándose en hoteles de 5 estrellas, contrasta con la brutalidad de las organizaciones que representan. La Policía Nacional, a través de seguimientos exhaustivos, ha logrado monitorizar sus reuniones en restaurantes de lujo y centros comerciales, recabando información vital para entender las nuevas alianzas entre los grupos criminales españoles y los sindicatos del crimen global. Un aspecto curioso y preocupante es la detección de talleres clandestinos dedicados exclusivamente a la fabricación de dobles fondos en vehículos. Estos talleres, regentados por mecánicos expertos que han sido captados por las mafias, son capaces de crear huecos ocultos en los chasis de coches y camiones que se abren mediante complejas combinaciones de botones del salpicadero o mandos a distancia. Se ha descubierto, por ejemplo, que al encender la luneta térmica y pisar el freno simultáneamente, se activaba un sistema hidráulico que levantaba el asiento trasero revelando un compartimento estanco. Esta ingeniería al servicio del delito demuestra el nivel de sofisticación y los recursos económicos ilimitados de los que disponen estas organizaciones. Finalmente, hay que destacar el trabajo heroico y a menudo silencioso de los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Más allá de las grandes operaciones mediáticas, el día a día consiste en una labor de paciencia, vigilancia y riesgo. Los agentes de las unidades de seguridad ciudadana son a menudo los primeros en toparse con estas realidades, sufriendo agresiones y trabajando en condiciones de alta tensión. El caso de los agentes embestidos en el puerto de Barbate sigue muy presente en la memoria colectiva del cuerpo, sirviendo como un doloroso recordatorio de que la lucha contra el narco no es una serie de ficción, sino una realidad donde se juega la vida. La respuesta institucional ha sido contundente,
con un aumento de las penas por atentado a la autoridad y la dotación de mejores medios, pero la sensación en la calle es que el delincuente siempre va un paso por delante en cuanto a recursos materiales, aunque nunca en determinación y compromiso de los servidores públicos. En resumen, España se encuentra en una encrucijada crítica. La globalización del crimen ha convertido a la península en una plataforma logística clave, atrayendo a organizaciones de todo el planeta. Desde los clanes familiares del Estrecho que se han vuelto violentos, pasando por la sofisticada macromafia y sus laboratorios, hasta los emisarios de los cárteles mexicanos y balcánicos, el desafío es monumental. Sin embargo, la eficacia policial, basada en la inteligencia, la tecnología y la cooperación internacional, sigue dando golpes certeros que desestabilizan estas estructuras. Es una guerra silenciosa que se libra en los puertos, en las carreteras secundarias, en el mar abierto y en el ciberespacio, una guerra donde la noticia curiosa de hoy, como la droga en falsas naranjas, es solo la punta del iceberg de una industria criminal que mueve miles de millones y que intenta socavar los cimientos de nuestra sociedad. A continuación sigan en nuestro programa para descubrir consejos sobre seguridad y después un interesante reportaje radiofónico. Aquí continuamos con el análisis en profundidad, manteniendo el tono y la atmósfera de nuestro informativo criminal. Y si antes navegábamos por las oscuras aguas del narcotráfico internacional, ahora debemos aterrizar en una realidad mucho más cercana, una que toca el timbre de nuestras casas y se cuela en nuestras celebraciones. Porque no nos equivoquen, estimados oyentes, la Navidad, con sus luces, sus aglomeraciones y sus desplazamientos masivos, no es solo época de paz y amor. Para la delincuencia organizada y para el ladrón oportunista, es la temporada alta, la gran cosecha anual. Mientras las familias españolas planean reencuentros, los grupos criminales planifican sus campañas con la precisión de un relojero suizo. En este bloque del informativo criminal, ponemos el foco en cómo ha mutado el robo en estas fechas tan señaladas. Ya no hablamos solo del carterista clásico que aprovecha el tumulto de la Plaza Mayor o las Ramblas, aunque ese perfil sigue existiendo y perfeccionándose. Hablamos de bandas itinerantes, auténticos comandos especializados en el asalto a viviendas, que despliegan a sus efectivos por la geografía española coincidiendo con las vacaciones navideñas. La Policía Nacional y la Guardia Civil han detectado un patrón inquietante. La llegada de células criminales procedentes de Europa del Este, específicamente de la mafia georgiana y albanesa, que aterrizan en nuestro país con una lista de objetivos y billetes de vuelta comprados para pocas semanas después. Su objetivo es claro: golpear rápido, acumular botín y desaparecer antes de que las investigaciones den sus frutos. Lo curioso y alarmante de estas nuevas técnicas de robo domiciliario es su sutileza. Olviden la imagen del ladrón con palanca rompiendo la puerta a plena luz del día. La tendencia actual es el robo limpio. Los agentes de la científica se encuentran cada vez más con escenarios donde la puerta no ha sido forzada, al menos no de manera visible para el ojo inexperto. Técnicas como el bumping, que consiste en introducir una llave maestra y golpearla para hacer saltar los pistones de la cerradura, o el impressioning, donde se utiliza una lámina de aluminio deformable para copiar la forma de la llave en el momento, son el pan de cada día. Pero lo que realmente preocupa a las unidades de participación ciudadana es la inteligencia previa que realizan estos grupos. En las últimas semanas, se ha alertado sobre la aparición de los llamados testigos o marcadores. Se trata de minúsculos hilos de pegamento casi invisibles, o pequeñas cuñas de plástico transparente, que los delincuentes colocan entre el marco y la puerta de los pisos. Si pasan 2 o 3 días y el marcador sigue intacto, la señal es inequívoca: la casa está vacía, la familia se ha ido de vacaciones. Es un sistema binario, sencillo y terriblemente eficaz que permite a los ladrones entrar solo en aquellas viviendas donde saben que no encontrarán resistencia, minimizando el riesgo de enfrentamiento. La Guardia Civil insiste en que la colaboración vecinal es vital: detectar estas marcas en la puerta del vecino y avisar al 091 o al 062 puede frustrar no solo un robo, sino toda una oleada en el barrio. Pero la Navidad trae consigo otro fenómeno que está ganando peso en las estadísticas de criminalidad: el robo de la logística navideña. Con el auge del comercio electrónico, las furgonetas de reparto se han convertido en diligencias modernas asediadas por bandoleros urbanos. Se han registrado asaltos a repartidores en plena ruta, aprovechando que en estas fechas van cargados hasta el techo de tecnología, perfumes y regalos de alto valor.
Además ha surgido la figura del pirata de Portal, delincuentes que siguen a los repartidores y sustraen los paquetes recién entregados en las recepciones de los edificios o en los felpudos. Una práctica importada de otros países que ha encontrado suelo fértil en nuestras ciudades. Y no podemos hablar de robos navideños sin mencionar el oro líquido y los productos gourmet. En un giro que refleja la situación económica, los objetivos de los robos ya no son siempre joyas o dinero en efectivo. En zonas rurales y polígonos industriales, la Guardia Civil ha tenido que reforzar la vigilancia sobre naves de almacenamiento de jamones ibéricos, aceite de oliva virgen extra y bebidas alcohólicas de alta gama. Bandas organizadas realizan butrones, agujeros en paredes o techos para vaciar almacenes enteros de estos productos en una sola noche. Es un mercado negro que se mueve rápido. Esa mercancía robada acaba vendiéndose horas después en mercadillos ilegales, en el circuito de hostelería sumergida o incluso por grupos de WhatsApp a precios de derribo, tentando al consumidor final que, sin saberlo o mirando hacia otro lado, financia a estas mafias comprando el jamón de Navidad a mitad de precio. En el ámbito de la ciberdelincuencia, la Navidad es el caldo de cultivo perfecto para el engaño masivo. Los grupos de delitos telemáticos de las fuerzas de seguridad no dan abasto con las campañas de smishing, fraudes por SMS. El modus operandi es tan simple como efectivo, envían miles de mensajes al azar alertando de que su paquete no ha podido ser entregado o que falta una tasa de aduanas por pagar. En estas fechas, donde casi todo el mundo espera un regalo o una compra online, la guardia baja y el dedo pulsa el enlace malicioso. Al otro lado, una web clonada idéntica a la de correos o una empresa de mensajería captura los datos bancarios de la víctima. También resurge con fuerza el timo de la lotería de Navidad premiada, correos electrónicos o llamadas que aseguran que hemos ganado un premio en un sorteo extranjero o que nos ofrecen comprar un 10º premiado con un recargo para blanquear dinero. El clásico timo del tocomocho adaptado a los tiempos modernos. Sin embargo, frente a esta marea, la respuesta policial es contundente y visible. El despliegue del Plan Comercio Seguro por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil llena las zonas comerciales de agentes uniformados y de paisano. Su labor no es solo reactiva, la presencia disuasoria es clave. Los agentes de paisano, camuflados entre los compradores, son expertos en detectar el lenguaje corporal de los carteristas. Esas miradas que no buscan escaparates sino bolsos abiertos, esos movimientos coordinados entre 3 o 4 individuos que rodean a una víctima en un paso de cebra o frente a un espectáculo de luces. La coordinación con los directores de seguridad de los grandes centros comerciales y las asociaciones de comerciantes permite crear un flujo de información en tiempo real, donde la foto de un carterista detectado en una tienda circula en segundos por los grupos de seguridad para prevenir al resto. Es importante destacar también el trabajo silencioso en las carreteras. Los controles de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil en estas fechas tienen una doble función. La seguridad vial, por supuesto, para evitar tragedias por alcohol y drogas al volante, pero también el control de seguridad ciudadana. Es en esos controles rutinarios, en las rotondas de acceso a las grandes ciudades o en los peajes, donde a menudo se interceptan los vehículos de los delincuentes itinerantes, cargados con el botín de un robo cometido a cientos de kilómetros o transportando las herramientas para cometer el siguiente. El instinto de la gente, capaz de ver más allá del nerviosismo de un conductor, sigue siendo la mejor herramienta contra la sofisticación criminal. La Navidad, por tanto, nos presenta un escenario de contrastes. Mientras la sociedad busca el descanso y la celebración, las fuerzas de seguridad entran en su periodo de máxima alerta. Es una batalla por la tranquilidad, donde el éxito policial se mide a menudo por lo que no sucede, por el robo frustrado, por la estafa detectada a tiempo y por la banda desarticulada antes de que pueda actuar. La recomendación de los expertos es clara: prudencia, desconfianza racional ante las gangas o mensajes urgentes y, sobre todo, entender que la seguridad es una tarea compartida donde el aviso temprano de un ciudadano puede ser la pieza que falta para cerrar una investigación. Aquí continuamos con nuestro análisis profundo en este informativo criminal, abordando ahora una de las realidades más oscuras, dolorosas y complejas que enfrentan nuestras fuerzas de seguridad. Y si antes hablábamos de sustancias, de fardos, de dinero y de joyas, ahora debemos detenernos, respirar hondo y mirar a los ojos a la bestia más cruel del crimen organizado. Porque en el negocio del hachís o de la cocaína se trafica con cosas, con mercancía inerte. Pero en el tema que abordamos ahora, la mercancía respira, siente, llora y sangra.
Hablamos de la trata de seres humanos, la esclavitud del siglo XXI que, lejos de ser un mito o una historia de países lejanos, sucede aquí, en el piso de al lado, en la nave industrial del polígono que cruzamos al ir al trabajo o en el campo que bordea nuestras carreteras. En este bloque especial del informativo criminal, vamos a diseccionar la situación actual de la trata de personas en España, un fenómeno que ha mutado terriblemente en los últimos tiempos, adaptándose a la presión policial y a las nuevas tecnologías con una rapidez que asusta. La Policía Nacional, a través de la UCRIF, la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales, y la Guardia Civil, con sus equipos EMUME y la Unidad Central Operativa, libran una guerra diaria contra redes que han convertido al ser humano en un cajero automático de carne y hueso. La primera gran transformación que debemos analizar es la invisibilidad de la explotación sexual. Durante décadas, el mapa de la prostitución coactiva en España era físico, tangible y visible. Los clubes alterne con sus luces de neón en las carreteras nacionales y las calles céntricas de las grandes ciudades donde las mujeres eran exhibidas como ganado. Sin embargo, la presión legislativa, social y policial ha provocado un desplazamiento sísmico hacia lo oculto. Los clubes de carreteras se están vaciando, pero el negocio no desaparece, se traslada. Ahora, el escenario del crimen es el piso de citas. Las mafias han atomizado su infraestructura. Alquilan apartamentos en edificios residenciales normales, en barrios de clase media de Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla, y encierran allí a 2 o 3 víctimas. Para los vecinos, son inquilinas discretas que apenas salen. Para los explotadores, es el escondite perfecto. Esta dispersión es una pesadilla para la investigación policial. Entrar en un club es una inspección administrativa. Entrar en un domicilio requiere una autorización judicial muy fundamentada, basada en indicios sólidos que son difíciles de obtener desde la calle. Aquí es donde la labor de inteligencia se vuelve vital. Los agentes deben rastrear los anuncios en portales web de contactos, cruzar miles de números de teléfono y seguir el rastro digital de los pagos por Bizum o criptomonedas para localizar geográficamente dónde se está produciendo la explotación. Y en este entorno digital surge una nueva forma de esclavitud, la trata 2.0 o la captación a través de las redes sociales. Los investigadores están alertando sobre el método del lover boy digital, perfeccionado hasta el extremo. Ya no hace falta que el captador viaje al país de origen. A través de Instagram, TikTok o Facebook, criminales especializados enamoran y seducen a jóvenes vulnerables en Colombia, Venezuela, Brasil o Paraguay. Les prometen una vida de ensueño en Europa, les pagan el billete. Una vez que aterrizan en Barajas o el Prat, la realidad se rompe en 1000 pedazos. La deuda del viaje, que inicialmente era de 1000 euros, se multiplica mágicamente por 10 mediante multas inventadas, costes de manutención abusivos y la obligación de pagar por el propio aire que respiran. El teléfono móvil, que era su ventana al mundo, se convierte en su grillete. Son obligadas a estar disponibles 24 horas al día, geolocalizadas y amenazadas con que, si no cooperan, las fotos íntimas que enviaron a su supuesto novio serán enviadas a sus familiares en su país de origen. El chantaje es total. Pero no solo hablamos de explotación sexual. La trata con fines de explotación laboral es el gran gigante silencioso que la Guardia Civil está destapando con más fuerza en los últimos meses. España es la huerta de Europa, y esa necesidad inmensa de mano de obra en el campo es el caldo de cultivo para redes despiadadas. Operaciones recientes en Andalucía, Murcia y Extremadura han liberado a cientos de trabajadores que vivían en condiciones infrahumanas. No hablamos simplemente de bajos salarios o falta de contrato. Hablamos de hacinamiento en chabolas de plástico sin agua potable ni luz, de jornadas de 14 horas bajo el sol sin descanso, y de la retención de pasaportes. Lo curioso y trágico de estas redes laborales es la figura del intermediario o manijero. A menudo, son compatriotas de las víctimas, personas que llevan más tiempo en España y que se ganan la confianza de los recién llegados para luego venderlos al patrón. Se ha detectado una estructura piramidal donde empresas de trabajo temporal ficticias, creadas por testaferros, suministran cuadrillas de trabajadores a grandes explotaciones agrícolas que, en muchos casos, miran hacia otro lado o se amparan la subcontratación para eludir su responsabilidad.
La Guardia Civil ha tenido que especializarse en derecho laboral y mercantil para desentrañar estas madejas societarias y demostrar que el empresario final es cooperador necesario en el delito de trata. Un fenómeno emergente y preocupante es la explotación criminal forzada. Las organizaciones criminales ya no solo quieren a las víctimas para trabajar o prostituirse, las quieren para delinquir. Estamos viendo cómo redes de origen vietnamita, albanés o chino traen a personas a España con la única finalidad de encerrarlas en naves industriales herméticas para cuidar plantaciones masivas de marihuana. Son los llamados jardineros. Viven meses sin ver la luz del sol, durmiendo entre sacos de fertilizante y respirando los gases tóxicos de los generadores eléctricos. Cuando la policía revienta la puerta en una redada antidroga, se encuentra a estos individuos que, técnicamente, son los responsables de la plantación, pero que en realidad son esclavos modernos que no tienen llaves para salir y que dependen de la organización para comer. El reto jurídico aquí es inmenso. ¿Cómo tratar a quien es a la vez autor de un delito contra la salud pública y víctima de trata? La Fiscalía y los grupos de investigación luchan para que se les reconozca su estatus de víctima protegida y no acaben en prisión mientras los verdaderos jefes siguen libres. Dentro de la crónica negra de la trata, el vudú y los rituales de coacción espiritual siguen teniendo una vigencia aterradora, especialmente en las redes procedentes de Nigeria y otras zonas de África Occidental. Aunque parezca algo ajeno a nuestra cultura racionalista, para las víctimas de estas redes, el miedo al juju es más fuerte que el miedo a una pistola. Las mujeres son sometidas a rituales en sus países de origen antes de partir, donde se utilizan elementos biológicos, sangre, uñas, cabellos, para sellar un pacto de silencio. Creen firmemente que si hablan con la policía española, los espíritus matarán a sus familias o las volverán locas. Romper esta barrera psicológica es el trabajo más difícil para la Policía Nacional. Se requiere una sensibilidad extrema, la colaboración de ONGs especializadas y mediadores culturales que puedan explicar a las víctimas que la policía española es más poderosa que cualquier maldición. Es un trabajo de desprogramación mental lento y delicado. Otra tendencia detectada recientemente es el uso perverso de la solicitud de asilo. Las mafias instruyen a sus víctimas, nada más pisar suelo español, sobre qué deben decir exactamente a los funcionarios de fronteras o de la Oficina de Asilo y Refugio. Les facilita narrativas falsas sobre persecución política o religiosa creíbles para conseguir la entrada temporal o evitar la expulsión inmediata. Mientras la administración tramita esos expedientes, que pueden tardar meses o años debido al colapso burocrático, las víctimas están en un limbo legal que la red aprovecha para explotarlas al máximo. Utilizan las garantías de nuestro Estado de Derecho como una herramienta más de su modelo de negocio, saturando el sistema y dificultando que los verdaderos refugiados obtengan ayuda. La ruta migratoria hacia Canarias también se ha convertido en un coladero de trata, especialmente de menores no acompañados. Las organizaciones criminales mezclan a niños y adolescentes entre los adultos que viajan en cayucos. Una vez en tierra, estos menores desaparecen de los centros de acogida con una facilidad pasmosa. Son recogidos por miembros de la red que los trasladan a la península o a otros países de Europa como Francia o Alemania, donde son explotados en la mendicidad organizada, pequeños hurtos o explotación sexual. La Guardia Civil ha intensificado los controles en los aeropuertos y puertos canarios, intentando detectar ese momento crítico en el que el tutor falso intenta sacar al menor de la isla. Pero la masificación y el caos humanitario juegan a favor de los traficantes. En el ámbito financiero, seguir el dinero de la trata se ha vuelto una tarea de ingeniería forense. Las redes ya no quieren que las víctimas envíen el dinero de su deuda a través de locutorios tradicionales, donde queda registro del nombre y el documento de identidad. Ahora obligan a las víctimas a abrir cuentas bancarias online en neobancos, cediendo las claves a la organización. De esta forma, los criminales mueven el dinero entre cientos de cuentas de mulas bancarias hasta que se pierde el rastro o se convierte en criptoactivos. La operación cadena de bloques es ahora tan importante como la vigilancia callejera. Si no se les toca el bolsillo, la red se regenera. Si se incautan sus activos, sus inmuebles y sus cuentas, la organización muere de inanición. La cooperación internacional es la única vía de escape ante este laberinto. España se ha convertido en un referente en la creación de equipos conjuntos de investigación, ESI, con países como Rumanía, Francia o Colombia. Ya no se trata solo de compartir información,
sino de que policías españoles trabajen físicamente en Bogotá o Bucarest y viceversa. Esta presencia sobre el terreno permite atacar a la organización en los dos extremos de la cadena, detener al captador en el origen y al explotador en el destino simultáneamente. Es la única forma de evitar que, al caer una célula en Madrid, la central en el extranjero envíe simplemente una nueva remesa de víctimas y controladores. No podemos olvidar el papel del cliente o consumidor. En el caso de la explotación sexual y laboral, hay una demanda que alimenta la oferta. Las campañas de concienciación del Ministerio del Interior y las fuerzas de seguridad intentan poner el foco en la responsabilidad social. Si consumes servicios sexuales low cost, si compras productos falsificados en el Top Manta, o si contratas reformas en casa a precios imposibles sin factura, estás financiando indirectamente estas cadenas de esclavitud. La trata existe porque es rentable. Y es rentable porque hay quien paga sin preguntar de dónde viene ese servicio o producto. Los testimonios que recogen los agentes en las salas de atención a las víctimas son dantescos. Mujeres que han sido obligadas a tener relaciones con decenas de hombres al día hasta sufrir lesiones físicas graves. Hombres que han trabajado hasta el desmayo por un plato de arroz. Chicas a las que han tatuado, literalmente, el nombre de su dueño o un código de barras en la piel para marcar su propiedad, como si fueran ganado. Estas historias, que parecen sacadas de una película de terror, son las que motivan a los grupos de investigación a seguir echando horas, a seguir vigilando portales bajo la lluvia y a seguir peleando contra fiscales y jueces para conseguir las órdenes de entrada y registro. La protección de la víctima después del rescate es el eslabón más frágil. Una vez liberada, la persona se enfrenta al vacío. Sin dinero, sin idioma, con traumas psicológicos profundos y con el terror a las represalias contra su familia en su país. El Estado español cuenta con recursos, pisos de acogida y programas de inserción, pero la maquinaria burocrática es lenta y los recursos son finitos. Muchas víctimas, ante la desesperación y la soledad, acaban volviendo a caer en manos de la red o de otra similar, en un ciclo de revictimización que destroza el alma de cualquier investigador. Por eso, la nueva estrategia policial pone mucho énfasis en la prueba preconstituida, conseguir que la víctima declare ante el juez con todas las garantías legales nada más ser liberada, para que su testimonio quede grabado y sea válido en el juicio aunque después la víctima desaparezca, tenga miedo o sea ilocalizable. Esto evita que los tratantes queden impunes por falta de testigos. Finalmente, hay que destacar la evolución de las mafias asiáticas en el sector de la trata. Históricamente muy cerradas y difíciles de penetrar por la barrera idiomática y cultural, han expandido sus tentáculos hacia el sector de la estética y el cuidado personal. Salones de masajes y manicura que proliferan en nuestras ciudades a veces se esconden tras botidendas donde las trabajadoras viven en condiciones de semiesclavitud, durmiendo en colchones en el suelo del mismo local para estar disponibles ante cualquier cliente. La inspección de trabajo y la policía deben hilar muy fino para distinguir entre una infracción laboral y un delito de trata, buscando esos indicios sutiles de coacción, retirada de documentación y control de la libertad de movimiento. En conclusión, la trata de seres humanos es el crimen que mejor define la deshumanización del lucro a cualquier precio. Es un delito camaleónico que se esconde detrás de la puerta de un piso turístico, bajo el plástico de un invernadero o en la pantalla de un teléfono móvil. Las fuerzas de seguridad españolas, la Guardia Civil y la Policía Nacional, están a la vanguardia mundial en técnicas de investigación y sensibilidad hacia la víctima, pero se enfrentan a un enemigo global, con recursos ilimitados y sin ningún tipo de escrúpulo moral. La batalla es desigual, pero cada víctima rescatada, cada pasaporte devuelto y cada red desmantelada es una victoria de la dignidad humana frente a la barbarie. Aquí concluye esta edición especial del Informativo Criminal, la última antes de que las luces de Navidad inunden por completo nuestras calles y hogares. Hemos recorrido juntos los oscuros laberintos del narcotráfico. Hemos destapado las nuevas tácticas de los ladrones que acechan en estas fechas y hemos mirado de frente al horror de la trata de personas. Nos despedimos por unos días, pero recuerden que la información es su mejor escudo y la precaución, su mejor arma. Disfruten de estas fiestas, celebren con los suyos y brinden por el año nuevo, pero háganlo siempre con un ojo abierto y el sentido común activado, porque la seguridad no toma vacaciones y nosotros, en espíritu, seguiremos vigilando desde las ondas. Les deseo una Navidad tranquila y segura, lejos de la crónica negra que aquí relatamos. Nos escuchamos a la vuelta, con las pilas cargadas y nuevos expedientes sobre la mesa.
Guión, dirección y realización Agustín Sancho Cubero.